Открой глаза скорее. Кто-то ходит за окном и стучится в дверь. Дили-дили-бом. El cielo vivo. Visión. El 17 de abril de 1991, ocurrió un evento inexplicable similar a una abominación sobrenatural en una gran ciudad conocida como Pandora, en Canadá. Este evento duró desde la 1:37 p.m. del día 17 hasta las 3:59 a.m. del día 18. El evento había comenzado con la acumulación de una siniestra nube de color amarillo parduzco, en la que se decía que el cielo se había transformado lentamente. Tras una inspección más detallada, la nube parecía tener zarcillos carnosos e inmóviles colgando de sus nieblas, y también aparecieron venas en las nubes. Las nubes casi parecían carnosas, pero esta carne parecía estar pudriéndose y, según los sobrevivientes del incidente, tenía un hedor muy desagradable, lo que tentó a los espectadores a retirarse al interior, mientras continuaban viendo en qué se había convertido el cielo. La transformación del cielo provocó el pánico en el público, lo que provocó que las líneas directas de emergencia se inundaran con llamadas preguntando sobre el incidente. A la 1:59 p.m., las transmisiones de EAS se reprodujeron en Pandora, instando a las personas a quedarse adentro y evitar estar al aire libre sin motivo. A las 2:30 p.m., hubo informes de materia parecida a un huevo que caía del cielo. Estos huevos, cuando tocaron el suelo, comenzaron a esparcir la misma biomasa de la que estaba compuesto el cielo. La misma carne podrida de color marrón enfermizo que se extendía casi como zarcillos, consumiendo cualquier cosa en un radio de 10 a 20 metros. No permaneció en el interior y se paró cerca de la masa que se extendía, contrajo una especie de infección. Pandora L5. Pandora L5 era una enfermedad parasitaria enfermiza que reinaba desde la carne del cielo. Al contraer la enfermedad, los sujetos experimentaban inmediatamente el crecimiento de ojos adicionales y otros crecimientos grotescos en áreas aleatorias del cuerpo, a medida que se formaban grupos de agujeros, que resumaban un líquido no identificable que se sugiere que es plasma sanguíneo mutado por la enfermedad. A medida que la enfermedad consumía al sujeto y lo destrozaba más allá de su forma humanoide normal, se convertía en una instancia parasitaria del cielo, que atacaba a humanos o animales no infectados hasta matarlos. Al matar a un humano o animal, la biomasa de su cuerpo, carne, músculo, órganos, se integraría en el cielo, a través de una especie de órgano tremendamente largo, que parecía ser como un tubo, que succionaba restos muertos para ayudar con el crecimiento parásito del cielo. Respuesta a la situación. Como 39 habitantes de Pandora se infectaron e innumerables personas y animales murieron, la ciudad se declaró en emergencia total. Los funcionarios de Pandora se apresuraron a establecer una zona de exclusión para evitar la propagación del parásito desde el cielo. A las 3:06 p.m., después del fracaso de las unidades policiales fuertemente armadas para controlar la situación en Pandora, llegan refuerzos del ejército canadiense para establecer un perímetro en la zona de exclusión y eliminar a aquellos completamente transformados por el parásito. Las grotescas venas que crecían en el cielo parecían volverse aún más grandes y podridas. Esto se había convertido en una preocupación para los funcionarios de Pandora. Estaban en todos los caminos correctos para estar preocupados. A las 7:31 p.m., estas venas comenzaron a proyectar una luz cercana al rango ultravioleta. Esta luz, cuando se ve a simple vista, haría que aquellos desafortunados cayeran en una espiral de locura. Aquellos que veían la luz sin el equipo adecuado comenzaban a gritar profusamente sobre Angra Mainyu, la encarnación zoroastriana de todo lo que se consideraba malvado. Aquellos que se volvieron locos al ver las luces fueron detenidos, revisados por infección y enviados a unidades psiquiátricas para una evaluación mental. No había cambiado mucho en la noche siguiente, hasta la mañana alrededor de la 1:39 am.
Los observadores informaron que la forma orgánica del cielo parecía extenderse más allá de la ciudad de Pandora, lo que generó una gran preocupación por las ciudades vecinas, que podrían haber sufrido el mismo destino que Pandora. Aproximadamente en este momento, una extraña formación parecida a una flor estaba creciendo en el centro del cielo. Esta formación de flores fue horrible. El crecimiento parecía tener una boca con dientes sin forma y ojos que carecían de iris. Como dijo el agente de policía Ardy Warrens, fue algo salido de una pesadilla Lovecraftiana, esa mierda me va a marcar para siempre. Ataque nuclear. A las 2:51 am, el gobierno canadiense aprobó la orden de intentar destruir el cielo viviente sobre Pandora con un arma nuclear precisa. Teniendo en cuenta que Canadá no tenía armas nucleares en ese momento, el gobierno canadiense solicitó al presidente George H.W. Bush para autorizar el disparo de una bomba nuclear táctica ligera. No se dio ninguna orden de evacuación y, a las 3:59 am, el cielo viviente sobre Pandora fue destruido con un ataque nuclear bien colocado, que destruyó la biomasa. Desafortunadamente, al mismo tiempo, la ciudad de Pandora se contaminó con radiación, lo que provocó que muchos sobrevivientes del evento sufrieran una enfermedad por radiación que tuvieron que soportar por el resto de sus vidas. Pero la verdadera enfermedad con la que tuvieron que lidiar fue vivir con el horror de lo que vieron en Pandora. El cielo cobró vida. (1978) La disformidad. Pero Blacktower es sagrada. El rabino es fortaleza. 100 aceites blandos. El código rojo. Las noches blancas. Gloriosos estallidos de negrura en una ilusión masiva para aquellos que entendieron que el tiempo duró. Despertar en la luz cegadora y malvada. Él nos explica que la gloria de complacer a la oscuridad fue tan breve que pudimos estar preparados para cuando nuestras mentes estén realmente ennegrecidas. Asedio de 6 días. Se alejan nadando del Señor del Caos. Debe atraparse a sí mismo en la falsa identidad de la gloriosa oscuridad de la luz cegadora, rodeado de bullicioso consumo. Debe decirnos lo que ha sucedido, para que cuando haya sucedido, nos aseguremos de que no haya sucedido. Moriremos a menos que se nos conceda libertad de acoso y asilo. Éxodo. Red Motherland es más fuerte. Los discípulos del Señor caen hasta los huesos rotos en esta jungla poco profunda y falsamente oscura. Están volando como águilas hasta los confines de la tierra. Debo volar con ellos. El Señor del Caos preconcibe la disformidad de la oscuridad. Siente que los granos de The Sandman gotean lentamente por su aliento hasta que siente 10.000 elefantes parados en su pecho. Toma cada dador de vida artificial, fabricado y robótico que puede razonar irracionalmente. Su sangre corre más rápido que la lluvia que cae al suelo desde el infierno blanco de Dios. Su cuerpo libera lazos con la blancura malvada y actúa solo con las oleadas de electricidad que le quedan. Su cuerpo se desvanece. Se vuelve ciego a la luz, solo reconociendo la gran oscuridad. Todos los benévolos rayos de visibilidad se desvanecen en libertad, de modo que se volvió incapaz de discernir el escape de la realidad, porque su verdad era la existencia fuera de nuestro entendimiento. Sus mandatos se convirtieron en una gran entrega de la verdad universal que ninguno de nosotros podría comprender. Finalmente, su mente se abre a las grandes eternidades, y se abre a la locura. Su éxodo es un portal al infierno más brillante. Todo está perdido. La esperanza se ha ido. Le hemos fallado. La sangre roja del Nilo fluye para llenarse con el veneno conocido por el Señor del Caos. Las masas se reúnen. Ellos saben todo. El éxodo se ha ido. La belleza de este día es graciosa y absorbente. Lo amamos. Se apresura a librarnos de la madre tierra. Bebemos la sangre roja del Nilo. Los momentos de anticipación de la negrura pasan como una eternidad. Vemos negrura. Entendemos la negrura. Le tenemos miedo. La negrura es el gigante eterno e intimidante. La agonía nos acosa.
Nos dejan mentir en silencio y dignidad, sin amor ni odio fluyendo en nuestros corazones. Las preocupaciones fluyen. El mundo fluye lejos. Todos los deseos fluyen. Toda emoción fluye. Entramos en una longitud de onda eterna de entumecimiento. El Señor de las tinieblas se ha ido, llevándonos con él a su tierra natal. Los ancestros del más allá. Llámenme loco, pero siempre he tenido un extraño presentimiento. No sé cómo explicarlo, pero supongo que todos han sentido algo parecido en su vida. Es algo que sabes que sucederá tarde o temprano y nada podrá impedirlo, pero nunca logras entender completamente qué es o por qué. Bueno, mi historia comienza precisamente hace un mes y si soy sincero, no me considero una persona cuerda, pero tengo sentido común y eso al menos para mí es suficiente. Trabajaba como repartidor de pizzas, aunque mi trabajo no es algo que llegue a interesar realmente. Digamos que he tenido la sensación de que algo nos vigila. No me refiero a ninguna de esas creencias absurdas sobre alguna organización secreta. No, es otra cosa. Siento que son seres del más allá y tampoco me refiero a seres como los espíritus, sino a antiguas criaturas que nuestra mente primitiva no comprende y nunca ha visto. Es algo raro e incluso estúpido, pero soy capaz de ver cosas, como una especie de vidente. Como si ellos me hubieran escogido para divertirse con mis sufrimientos y preocupaciones, sobre si algún día llegará el momento en que vendrán. Cada vez que observo las estrellas, lo que eran brillantes puntos en el oscuro cielo nocturno ahora es mi infierno personal, puedo ver perfectamente a esos desagradables organismos, no poseen una forma establecida, su cuerpo por llamarlo de alguna forma, cambian constantemente según sus perversos deseos. Pero lo más notorio siempre ha sido verlos con esos ojos, los cuales son incontables, están en mayor cantidad que las mismas estrellas. Cuando los veo siento que el delicado hilo entre cordura y locura sufre de tirones esperando romperse. Esos tentáculos, oscuros y babosos que se retuercen a través del sistema solar, no sé pero siento que así es y lo peor, sus cuerpos, bolas desagradables de carne podrida con un líquido verde oscuro que sale por distintos agujeros que ésta tiene. Vivía tranquilo, feliz, normal como la mayoría de las personas que conoces. Tenía mi vida laboral no muy bien establecida, pero tampoco era tan malo. Una vez fue a entregar un pedido y al terminar mi trabajo como dictaba el horario, fue cuando los vi por primera vez. Me percaté si estaba soñando, pero no y al parecer nadie más podía verlos. Ese día gritaba sin parar, sentía temblores e incluso casi sentía como mi corazón por poco dejó de latir. Traté de avisar a cuanta gente pudiera, pero era inútil. Lo más perturbador era que en las noches, mientras trataba de dormir sentía sus voces en mi cabeza, atroces sonidos inentendibles pero de alguna forma pude entenderlos a la perfección. Me habían contado lo que eran, antiguos ancestros más viejos que la creación del universo. Su propósito era decidir el destino de los mundos, si eran dignos o indignos de lo más preciado, la vida. De solo oír sus voces, las jaquecas eran tan grandes como sus cuerpos. Yo había sido elegido, pero ¿por qué precisamente yo? Según ellos, porque necesitaban comprendernos antes de hacer su aparición, y querían saber el cómo reaccionaríamos a su presencia, usándome como una rata de laboratorio. Aunque no fueron precisamente sus palabras, significaban lo mismo. Las demás personas viven en su ignorancia, sin saber lo que aguarda justamente en el espacio, justo ahora. A su forma nos estudian, cada movimiento, cada acción que realizas, lo que haces ahora, todo lo saben. Este estudio sobre la humanidad puede tomar años, pero puede que terminen pronto y que su opinión no sea buena. Solo nos queda esperar la destrucción de la vida tal y como la conocemos. Es justo que disfruten de cada uno de sus preciosos momentos. Porque a diferencia de ustedes mi esperanza terminó. Ellos lo han decidido, ya saben cómo nosotros reaccionaremos a su aparición, los conozco, los he visto. Justo ahora estoy esperando en medio de mi desolado patio, mi final. Puedo verlos y nunca fue más hermoso.
Al fin seré libre, cuando sea llevado a sus fauces y les sirva de alimento. Los dioses despiertan. Un sueño lívido. Un temblor vicioso se escuchó en todo el cosmos sacudiéndolo hasta sus cimientos. Las estrellas gimieron de angustia y se extinguieron una tras otra. Gritaron una melodía insoportable mientras se ahogaban con su propia sangre, mientras se convulsionaban en la agonía de la muerte. El sol fue tragado en pura oscuridad. Los planetas de nuestro sistema solar se volvieron más fríos, incluso más que el clima de la Antártida. Sus cuerpos gaseosos se convirtieron en bloques sólidos de hielo que rebotaron en sus órbitas y chocaron entre sí. Marte se lanzó en un camino destructivo hacia nuestra Tierra y chocó con ella. La fuerza ejercida sobre el planeta provocó una alteración en su rotación, inclinándolo fuera de su eje. Muchos entraron en pánico por la sensación de que el universo mismo falleció. Hubo un gran malestar en toda la Tierra que nunca antes se había escuchado en la larga existencia del planeta y nunca más se escucharía. La Tierra misma se abrió para devorar todo a su paso. Las casas fueron tragadas mientras algunas dormían profundamente sin saber lo que estaba sucediendo. Los maremotos se levantaron en enormes tormentas y arrasaron casas a lo largo de las playas. La luna estaba profundamente inmersa en un tono rojo. La sangre goteaba de la luna como si la luna misma estuviera llorando. En la hora 13, flautas demoníacas resonaron en el aire. Grandes bolas de fuego llameantes descendieron del cielo para consumir a cualquier sobreviviente que quedara. El agua dulce del mundo se convirtió en sangre hirviendo que envenenó a las criaturas vivientes dentro de ellos. El tejido de la realidad se descomprimió enviando plagas de hongos voladores, seres crustáceos que se aferraban a los desafortunados y los conducían a una locura absoluta y sin adulterar. Las flautas demoníacas cantaron su última nota antes de ahogarse en un murmullo bajo. Seres hechos de cuerdas de tentáculos escaparon a través de la grieta en realidad forzando a algunos a desmayarse. Poseían masas de apéndices con tentáculos con ventosas dentudas y ojos que se manifestaban en cada orificio de sus cuerpos. El universo dio su último aliento y desapareció en la vasta nada absolutamente desprovista de vida. Y así, el dios idiota ciego despertó de su sueño de eones, sin poder comprender que ahora era el único ser existente. El telescopio James Webb descubrió algo aterrador en el espacio profundo. Trabajo para la NASA como astrónomo, y hay ciertas cosas que mantenemos ocultas al público. No, la Tierra no es plana y los extraterrestres no controlan al gobierno. Joder, desearía que ese fuera el caso, ya que la verdad es mucho, mucho peor. En 1993, el telescopio espacial Hubble vio desaparecer una estrella. No se convirtió en supernova ni murió de forma natural, simplemente se oscureció en el lapso de unos minutos. Esta estrella ya era demasiado débil para verla a simple vista, y los telescopios terrestres tuvieron problemas para distinguirla entre las estrellas circundantes, por lo que el evento no fue muy conocido por el público. En ese momento, pensamos que la explicación más probable era que una nube de polvo interestelar se había desplazado entre la Tierra y la estrella, ocultándola de la vista. Fue notado y en su mayoría olvidado. En 2007, 2 estrellas más desaparecieron. Debido a las circunstancias de este evento, esto era mucho más preocupante. Las 2 estrellas en cuestión formaban parte de un sistema binario, orbitando entre sí a una distancia bastante cercana. Si una nube de polvo interestelar fuera la culpable nuevamente, ambas habrían parecido desaparecer simultáneamente, o muy cerca de ella.
En cambio, ambas estrellas se desvanecieron individualmente durante un periodo de minutos, separadas por un lapso de aproximadamente 8 horas. Este sistema binario también estaba unos 15 años luz más cerca de la Tierra que la estrella que había desaparecido previamente en 1993. Después de revisar cuidadosamente millones de imágenes del Hubble, se identificaron dos estrellas más que se habían apagado en los años 1995 y 2002. Todas estaban en el mismo vecindario estelar, a solo un puñado de años luz entre sí. La única conclusión que pudimos sacar fue que alguna influencia desconocida, viajando cerca de la velocidad de la luz, estaba envolviendo o destruyendo estas estrellas. Desafortunadamente, el Hubble no fue lo suficientemente sensible como para decirnos más que eso. El telescopio espacial James Webb entró en funcionamiento por primera vez hace unos meses. Aunque los canales oficiales le dirán que todavía se está probando, hemos estado recopilando datos activamente desde principios de febrero. Una de las primeras cosas que hicimos fue apuntar el telescopio a las regiones del espacio ocupadas por las estrellas desaparecidas. Si estaban siendo bloqueados por nubes de polvo, una esperanza a la que algunos de nosotros aún nos aferrábamos, la mayor sensibilidad del JWST podría haber podido ver a través de ellas y confirmar que las estrellas todavía estaban allí. Desafortunadamente, no tuvimos esa suerte. Las primeras 3 estrellas que habían desaparecido todavía estaban completamente oscuras. Sin embargo, los detectores de ondas gravitacionales pronto encontraron algo extraño. En todos los casos, no solo las masas estelares todavía estaban presentes, sino que la cantidad de masa en realidad había aumentado. Observaciones más sensibles también detectaron un tipo de cuerda o red que se extiende a través del espacio conectando estas estrellas ahora invisibles. Cuando enfocamos el telescopio en el sistema binario que se había desvanecido en 2007, que era el punto más cercano en el que se había observado este fenómeno hasta ahora, finalmente quedaba suficiente radiación ambiental del espectro EM para intentar una lectura del espectrómetro de masas. Si no lo sabe, la espectrometría de masas es un proceso increíblemente útil, donde al medir los patrones de longitudes de onda de luz emitidas o reflejadas por un objeto, podemos aprender toneladas de información útil, como su temperatura, velocidad y dirección de movimiento, y composición química. Sin embargo, las lecturas que obtuvimos de las estrellas binarias no tenían ningún sentido. En primer lugar, eran fríos, casi tan fríos como el medio interestelar circundante. Fuera lo que les había pasado a estas estrellas, las había extinguido por completo o, de algún modo, impedido que su luz se escapara. Sin embargo, lo que fue realmente desconcertante fueron las líneas de emisión, devueltas por el espectrómetro de masas. Se identificaron varios elementos familiares, como hidrógeno, carbono, nitrógeno, oxígeno y magnesio, pero estos eran pocos y distantes entre sí. La mayoría de las lecturas no correspondían a ningún elemento químico conocido, e incluso parecían desafiar lo que sabíamos sobre la física de la luz, la materia y la química. Esta estructura masiva que abarca estrellas estaba compuesta principalmente de materiales para los que ni siquiera teníamos nombres, y es posible que ni siquiera hayan sido materia tal como la entendemos. La especulación se descontroló. Obviamente, tal cosa no podría ser un fenómeno natural. Finalmente, teníamos pruebas de vida extraterrestre. Pero, ¿qué era esto que habíamos descubierto y con qué propósito se estaba construyendo? La hipótesis principal era que estábamos viendo una serie de Dyson Shells, colectores solares masivos construidos para envolver completamente las estrellas, con el fin de capturar el 100% de su producción de energía. Tal concepto se había imaginado a principios del siglo XX, como una fuente potencial de energía para una civilización interestelar. Desde entonces, la idea se había abierto camino en la ciencia ficción popular. En realidad, se ha teorizado que la construcción de estas estructuras masivas es uno de los primeros signos de vida extraterrestre inteligente que algún día podremos detectar. Parecía que ese día era hoy. Sin embargo, la teoría todavía no explicaba todo. En primer lugar, estaba la velocidad imposible con la que se cubrieron las estrellas.
Construir un caparazón Dyson desde cero en cuestión de minutos estaba más allá incluso de las especulaciones más descabelladas de científicos y escritores de ciencia ficción. Luego estaban los misteriosos filamentos que conectaban las capas a distancias de años luz. Nadie tenía idea de qué propósito podrían tener estos, o cómo podrían construirse. Todos en la NASA estaban fascinados con este misterio. En retrospectiva, podríamos haber estado mejor si nunca hubiéramos descubierto la verdad. Hace menos de un mes, el JWST detectó una serie de explosiones de energía inusuales que emanaban del espacio interestelar. Estos estaban ocurriendo en el borde mismo de un sistema estelar aproximadamente a 12 años luz del sistema binario que desapareció en 2007. Cuando enfocamos el telescopio en este sistema, pronto determinamos que estos tampoco eran fenómenos naturales. Las firmas de energía, que seguían parpadeando de forma intermitente, coincidían con lo que cabría esperar de explosiones basadas en termonucleares y antimateria, junto con varios otros tipos de energías que no pudimos identificar. Estas explosiones, aunque todavía no son visibles a simple vista en la Tierra desde esa distancia, fueron absolutamente tremendas en magnitud, fácilmente miles de millones de veces más poderosas que cualquier arma nuclear que la humanidad pudiera construir. Después de experimentar con la configuración del telescopio, pudimos obtener una imagen más clara de lo que estaba pasando. La punta de uno de los filamentos interestelares que unían el sistema Dyson estaba pasando a través de la nube de Oort del sistema estelar distante, acercándose a su Sol. Y quienquiera que viviera allí estaba contraatacando. Sus armas fueron capaces de frenar el avance de la cosa, rompiendo y vaporizando trozos del objeto del tamaño de un planeta, pero parecía estar reconstruyéndose casi tan rápido como estaba siendo destruido. Después de menos de una semana, las explosiones cesaron. Parece que se habían quedado sin municiones. En el vacío entre las estrellas, sabíamos que estas cosas viajaban casi a la velocidad de la luz, pero cuando las vimos acercarse al sistema estelar interior, su ritmo se hizo más lento a medida que aumentaba de tamaño, preparándose para devorar la estrella del sistema. Rápidamente orientamos los espejos del telescopio hacia el Sol condenado. Estábamos a punto de ver lo que fuera, que esta cosa borraba a otra estrella, pero en tiempo real. Todos contuvimos la respiración mientras observábamos la imagen proyectada de la estrella de la secuencia principal, un poco más grande que nuestro propio Sol. Al principio, parecía que no pasaba nada, pero pronto apareció una pequeña sombra en el borde del orbe luminoso, seguida pronto por otra sombra, y luego una tercera. Las sombras comenzaron a converger, formando un patrón extraño pero de alguna manera familiar mientras bloqueaban la luz de la estrella. ¿Qué son esos? Uno de mis colegas jadeó. Casi parecen, hizo una pausa, como si tuviera miedo de decir la siguiente palabra por miedo al ridículo. Yo, sin embargo, no tuve tal vacilación. Hojas, dije, mi voz monótona. La situación era demasiado increíble para expresar cualquier reacción emocional, incluso la de pura conmoción. Parecen hojas. Vimos cómo, durante un periodo de minutos, una red de contornos sombríos, que coincidían con las formas familiares de hojas oblongas y enredaderas delgadas, procedió a borrar la luz restante de la estrella distante. En ese momento, todos en la sala se habían dado cuenta de la verdad. El fenómeno que habíamos estado rastreando durante tantos años no era una megaestructura alienígena hiperavanzada. Hidrógeno, carbono, nitrógeno, oxígeno y magnesio, algunos de los pocos elementos familiares que habíamos detectado, todos eran componentes de la clorófila. Era una enorme planta que se extendía a lo largo de años luz. Y, al igual que las plantas terrestres, buscó luz para alimentarse. Los filamentos que conectaban las estrellas a través del espacio interestelar eran tallos, ramas. Crecería en la dirección de las estrellas más cercanas que percibiera, envolviéndolas por completo y luego moviéndose. Cualquier vida que habitara en los planetas que orbitan alrededor de esas estrellas se congelaría hasta morir, o quizás incluso peor, era posible que la planta devorara esos planetas para aumentar su masa también. Todos guardaron silencio mientras el telescopio continuaba recopilando datos.
Finalmente, después de lo que pareció una eternidad, un joven astrónomo habló desde el otro extremo de la sala y se dirigió a nuestro supervisor. Señor, hemos comenzado a detectar la formación de otro zarcillo que sale del sistema. Su vector es, tragó saliva. No necesitaba decir nada más, pero lo hizo de todos modos. Se dirige directamente hacia nuestro Sol. ¿Cuánto tiempo tenemos? El supervisor respondió sombríamente. A juzgar por el lapso de tiempo, la distancia, las propiedades relativistas y las velocidades observadas previamente de esta cosa, estimaría que no más de 27 años, señor. 27 años. Acabábamos de ver cómo esta hierba galáctica abrumaba a una civilización que estaba, como mínimo, miles de años por delante de nosotros tecnológicamente, y teníamos menos de 3 décadas. Probablemente me encontrarán y me silenciarán por publicar esto. Pero no me importa, tengo que decirle a alguien. No puedo mantener esto en secreto por más tiempo. Cuando el sol se ponga negro y el mundo comience a congelarse, al menos tendrás una idea de lo que está pasando, aunque sea un pequeño consuelo. Buenas noches a todos amigos, amantes del terror y las buenas historias. Hoy vengo a agradecer a mis suscriptores, dado que ya llegamos a los 500 subs y esperemos pronto llegar a los 1000. También quiero aprovechar para recomendar el canal de un suscriptor llamado DB Dark. Dejaré el link en la descripción para que puedan encontrar su canal, el cual es de terror puro. No olviden suscribirse y compartir para traer más videos al canal y que la comunidad crezca. Con ustedes, el Centinela.